Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar a conocer nuestro reportaje. Vamos a hablar en esta tarde de uno de los poetas más influyentes, quien en vida fue César Vallejo. Quiero compartir con ustedes un análisis sobre cómo las expectativas patriarcales se forman y cómo éstas otorgan mayor valor al hijo varón sobre la mujer. Un tema es bastante espectacular, ya que se explora profundamente en la obra El viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. Este reporte tiene un propósito que se va a dar a continuación. Está conformado por... Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo del curso Cátedra Vallejo. Ante ello nos vamos a plantear dos interesantes preguntas. Una de ellas es: ¿por qué en muchas sociedades se espera que el hijo varón sea el heredero, el líder o el responsable del linaje? Como la siguiente pregunta: ¿qué implica para las mujeres ser vistas como figuras secundarias dentro de estas dinámicas familiares? Y para dar respuesta a estas dos preguntas lo vamos a detallar mediante el reportaje. Quédate. Continuando con el reportaje, voy a dar pase a un especialista llamado Moreno, quien nos va a detallar brevemente la situación de la localidad y a su vez nos va a hablar sobre la vida de Vallejo, el poeta influyente. Dentro de ello, conjuntamente, el cuento más importante, que es El viaje alrededor del porvenir. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco más. Estamos en la localidad de Jangas. Ahora les voy a explicar un poco más de la introducción, sobre todo lo que es el cuento que abarcamos, que es Viaje alrededor del porvenir, interpretado sobre todo del literario y que es César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco de 1892, donde en su obra explica sobre todo los patriarcales, sobre todo donde va abarcado el hijo varón, donde tiene más eficacia y validez, sobre todo en la familia, donde tiene, por decir, que más abarcan al hijo varón, que va sobre todo a la violencia de género, abarcando sobre todo que más es importante el hijo varón en lo que es en este cuento. Para realizar esta reflexión contamos con la participación y las opiniones de expertos, quienes ellos han analizado cómo estas dinámicas afectan a la igualdad de género y cómo estas también están representadas en la literatura. En esta tarde tenemos a Moreno Romero Ronaldo, especialista en la obra de Vallejo, quien también nos va a dar a conocer detalles sobre la vida de Vallejo, sobre su obra El viaje alrededor del porvenir. Buenas tardes, Ronaldo. Cuéntanos. Bueno, yo te voy a explicar un poco más a profundidad sobre qué es la vida de Vallejo y sobre todo en el cuento que estamos abarcando nosotros, que es Viaje alrededor del porvenir. Bueno, para explicarlo un poco más a profundidad, son obras patriarcales, sobre todo que va a Viaje alrededor del porvenir, sobre todo que va a la igualdad de género, pero en este caso solamente le dan más facilidad e igualdad lo que es el hijo varón. Ahora, sobre todo es una desigualdad porque lo dejan a un lado más a la mujer, lo tienen como más profundo al hijo varón. Ahora, podríamos decir que el literario, que es César Vallejo, dice en su obra también que las obras patriarcales sobre todo abarcan más, son más importantes para el hijo varón. Y podríamos decir que es una desigualdad de género, que son como la obra o el cuento que es Viaje alrededor del porvenir. Bien, gracias al especialista Romero vimos más a profundización sobre cómo la vida de Vallejo puede ser muy influyente en la sociedad. Muchas gracias. Y ahora a continuación tenemos a otro especialista que nos va a detallar más principales problemas y lo veremos. Bien, a continuación tenemos a la especialista en psicología Leslie, quien nos va a mencionar cómo estas expectativas afectan a la dinámica familiar. Adelante, Leslie. Buenas tardes. Menciónanos, Leslie. Ya, estas expectativas afectan a la dinámica familiar, no solo a los varones, sino también a las mujeres. Podemos ver que las hijas se sienten menos valoradas, lo que esto afectaría su autoestima y su capacidad para tomar decisiones. Tanto los hijos varones también tienden a ser afectados, como poder sentirse obligados a tener un rol de cumplir expectativas más altas. Esto les conllevaría a tener cuadros de estrés muy altos. Otra expectativa que afecta a la dinámica familiar podría ser la carga
de igualdad de responsabilidades. Como podemos ver hoy en día, se le carga las responsabilidades más al varón que a la mujer. De esta manera, también puede salir Bien, gracias Leslie por la interesante información. Muchas gracias. Por último tenemos al sociólogo Vega Díaz David, quien él nos va a mencionar sobre las ideas del patriarcado y cómo éstas se reflejan en la actualidad. Buenas tardes, Vega Díaz David. Cuéntanos, David. Bueno, las creencias patriarcales se reflejan más en la actualidad en los poderes, mayor importancia en hombres. Eso tenemos algunos ejemplos como por ejemplo que las mujeres se dicen que tienen que ser como ama de casas o tienen que estar al cuidado de los niños, mientras que los hombres tienen que trabajar. Y por otro caso tenemos que las mujeres ganan menos salarial que los hombres en el mismo trabajo. Y por último, vemos que en los políticos o algún tipo de actividades, lo que tienen liderazgo son los hombres y no las mujeres. Muchas gracias. Wow, interesante. Pase a un experto que nos va a argumentar desde su punto de vista todo lo aprendido. Bueno, él va a explicar un poco más sobre lo que son las obras patriarcales, abarcando de todos los entrevistados. Ahora, podríamos decir que son obras patriarcales, sobre todo que es el viaje alrededor del porvenir, que es un tema interesante que abarca sobre todo lo que es sobre todo el hijo varón. Ahora, sobre todo que explica más a profundidad, donde da más facilidad y mayor importancia al hijo varón. Decirle que son obras literarias que van abarcadas sobre todo con este patriarcado. Ahora, sobre todo que el cuento que es nuestro viaje alrededor del porvenir, interpretado sobre todo por el autor y protagonista que es César Vallejo. Ahora, él dice que en su obra Viaje alrededor del porvenir, que dice que las obras patriarcales van más abarcadas sobre todo lo que es el hijo varón, que también da la desigualdad de género, muchas importancias y sobre todo que más le dan facilidad lo que es el hijo varón. En conclusión, las expectativas patriarcales que valoran más al hijo varón sobre la mujer siguen afectando a las familias frecuentemente. Esto también a su vez limitando al desarrollo de ambos géneros. Aunque parezca que el hijo varón es favorecido, está atrapado en un rol rígido que no solamente permite ser libre, sino que también la mujer por otro lado es desvalorizada en la obra en el que se menciona el viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. Dentro de ese conjunto también se refleja cómo estas estructuras no solamente oprimen a las mujeres, sino que también avanzan a los hombres. Para avanzar hacia una sociedad más justa, es necesario cuestionar y cambiar estas expectativas que se viven en la actualidad. Y frecuentemente lo vivimos no solamente en la zona de Ancash, sino que también en todo el Perú y en todo el mundo. Gracias.